Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Agradecer a la Secretaría General, a vos que nos da, a la Vicesecretaría de Política Social e Igualdad, en una fecha tan señalada como es la próxima conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Esto nos marca un antes y un después en materia de política social, porque, como bien sabéis, la ciudad se está analizando qué está ocurriendo con todas las políticas llevadas a cabo a lo largo de estos últimos años. Y bueno, seguimos observando que existe una brecha salarial muy importante, que en Andalucía esa brecha salarial aún es mayor, que el índice de cobertura de todos los servicios de proximidad también queda muy alejado. O sea, las mujeres hoy el principal problema que tienen a la hora de acceder al mercado laboral es esa falta de conciliación. El problema es conciliación familiar entre la vida laboral y familiar. Nos encontramos en una comunidad autónoma donde esos servicios de proximidad van perdiendo peso. Todo lo contrario, y demostrarle al 100% con estadísticas en materia de dependencia, con estadísticas, los distintos recursos, prestaciones que ofrece dicha ley. Fijaros qué vergonzoso que nuestra comunidad autónoma figura, y os digo, es la penúltima comunidad autónoma en cuanto a plazas residenciales, a pesar de que, como he dicho muchas veces, se están produciendo nuevos fenómenos sociales emergentes. La cobertura de plazas residenciales en nuestra ciudad es de un 2,4% frente al 5,7%. En los últimos años hemos perdido 300 plazas. En Andalucía se ha perdido 185 plazas. Y la atención residencial, el recurso que se ofrece a través de la dependencia, supone el 8,43%. Casi todas las comunidades autónomas duplican el nivel de asistencia frente a nuestra comunidad autónoma. Solamente está por detrás Ceuta y Melilla con un 6,4%, pero seguido de un 9,68, 16, 18, 10, 25, imaginaros. Esto supone realmente hacer políticas de igualdad real y efectiva. De nada nos sirve que nos digan, por activa y por pasiva, un discurso que luego nos responde con la política que hay que llevar a cabo garantista. Y entendemos que esta política viene demostrada pues que las mujeres acceden al mercado laboral y el 74,34% de ellas es con jornada parcial. Son datos que nos puede dar que argumentan la falta de conciliación y que las mujeres siguen teniendo el papel de cuidadora. El 70% de las abuelas mayores de 65 años han cuidado o cuidan a sus nietos. Y si no lo hacen ellas, se contrata a otra mujer. Fijaros, 318.598 mujeres hacen uso del permiso de maternidad frente a 5.807 hombres. O sea, el 98% de las mujeres sigue solicitando ese permiso por maternidad. En cuanto a la excedencia por cuidado de hijos, también es un 94%, 32.012 mujeres frente a 2.116. O sea, que todas las barreras que se encuentran las mujeres están en la falta de conciliación de la vida familiar y laboral. Si además tenemos en cuenta que 2 millones de mujeres no tienen empleo ni tampoco están interesadas en conseguirlo, puesto que lo que argumenta son razones familiares frente a los 130.000 hombres. Evidentemente queda más que demostrado que uno de los graves problemas que tienen actualmente las mujeres para garantizar esa igualdad que, bueno, está muy bien en nuestro marco normativo, pero luego si desde las administraciones y en concreto de nuestra administración autonómica, porque curiosamente si vemos la estadística de fecha 13 del 2012 al 30 de noviembre de 2013, vemos que Andalucía figura entre las comunidades donde se pierde atención a dependencia. Fijaros, 18.864, seguido de Aragón con 1.900, de Castilla-La Mancha 1.500, Canarias 661, La Rioja 575, Ceuta y Melilla con 6. El resto, todo el mundo, ha crecido en materia de atención a dependencia. Por otra parte,
tenemos un grave problema también en los servicios de guarderías infantiles. El 80% de los padres que solicitan plaza pública se encuentran sin cobertura, el 80%. Y os puedo dar también un dato muy significativo de la falta de apuestas, y sobre todo en nuestra ciudad, hace más de 30 años que no se crea ninguna guardería pública. Hace más de 30 años, como comprenderéis, nos lo ponen cada vez más difícil. Pues, por tanto, estos recortes se vienen produciendo, pese a tener ese marco normativo que os he comentado, se vienen produciendo desde junio de 2011 en picado, pero en picado. Curiosamente, ese discurso que mantenía con respecto a la cobertura en materia de dependencia, pues ha quedado bastante desfenestrado, porque comunidades como Madrid, por ejemplo, ha incrementado, es la que se lleva la palma en cuanto al número de casos de solicitudes de resoluciones de dependencia. Imaginaros la situación en la que nos encontramos. Nosotros desde el Partido Popular que solicitamos pues, que el tema sea debatido, que sean adoptadas medidas que faciliten la vida familiar y laboral y que haya pues, la atención del siglo XXI, que es lo que demandamos las mujeres. Las mujeres necesitamos recursos de proximidad y que no se den pasos atrás, porque dar pasos atrás es incrementar la desigualdad social. Y es más, en nuestra comunidad autónoma está siendo muy castigado aquellos yacimientos de empleo, posibles yacimientos de empleo que van destinados a mujeres, ¿sabéis? Y os he comentado datos significativos de que las mujeres nos dedicamos más al cuidado y profesiones relacionadas con ese cuidado. Como bien sabéis, en Andalucía, en la convocatoria 2013, se ha anulado la convocatoria de ayudas públicas a el tejido asociativo, el denominado tercer sector. Este año pues, no vamos a poder realizar muchos de ellos programas específicos que suponen un yacimiento de empleo importante para el colectivo de mujeres. Pero es más, nos encontramos además que ese colectivo pues, tiene importantes deudas que no se han liquidado. Hace un mes aproximadamente nosotros hablamos de la Asociación de Personas Sordas en Jerez, que con 2 millones de deudas pues, no se ha liquidado y pone en serio peligro el papel de las intérpretes de signos. Eso por poner un ejemplo. O véase autismo, las deudas acumuladas de la Junta de Andalucía con este tercer sector son muy significativas. Y es más, incluso a diferencia de Jerez, que hizo su tarea y liquidó la deuda como tejido asociativo a través de los préstamos ICO, la Junta de Andalucía ni siquiera ha podido cubrir a través de esos préstamos ICO las deudas con el tercer sector. Esto, pues, como decía, supone una situación de insostenibilidad y hacemos una llamada de atención para que se fomenten estos recursos de proximidad que son los que verdaderamente van a dotar a la ciudad de recursos específicos para atender, de acuerdo a las necesidades que presentan hoy los usuarios de estos programas, y fomentar indudablemente el empleo femenino, porque Andalucía también se caracteriza por esa brecha salarial. La brecha salarial en Andalucía deja mucho que desear. Ahí, con respecto al territorio nacional, pues supone una diferencia de 11 puntos. 11 puntos incrementa la brecha salarial Andalucía con respecto al territorio nacional. Son datos que, les vuelvo a repetir, son de verdad pues, desoladores. Además, en un contexto donde se nos ha vendido pues, un marketing muy específico de igualdad, pero nos preguntamos ¿dónde está la igualdad? Creemos que tenemos que hablar de desigualdad y de insostenibilidad, y que esto nos va a llevar a más desigualdad si no se ponen medios y herramientas que faciliten esta igualdad. Tengo un cuadro que podéis ver bueno, cómo está la Junta de Andalucía en materia de atención a la dependencia con respecto a otras comunidades que no tienen ningún tipo de problema por facilitar. Son datos a 31 de enero de 2014, o sea, actualizados a 31 de enero de 2014. Y salvo que me queráis preguntar algo más.
Has dicho que la brecha salarial con respecto a otras comunidades es de 11 puntos, pero la diferencia entre hombres y mujeres es 11 puntos mayor en Andalucía que con relación con la del dato de nacional. Ese dato a nivel local no lo tenemos, ¿no? El dato de la brecha salarial es muy difícil porque además, como ya decía, el tercer sector y los servicios de proximidad prácticamente no tenemos. O sea, que yacimientos de empleo para mujeres es difícil. Nuestra ciudad actual se ha caracterizado por mano de obra más que nada no cualificada. Si tenemos una administración pública, donde en las administraciones públicas normalmente no hay brecha salarial. La brecha salarial se produce en los puestos de dirección, que normalmente pues, las mujeres, para poder conciliar vida familiar y laboral, renuncian a esos puestos de dirección. Sabemos que el sector, la administración pública, pues la mayoría de los puestos de trabajo del grupo 1, están encabezados por mujeres. Cada vez hay más universitarias que se incorporan a la universidad, ¿no? O sea que, y además un dato significativo y muy positivo que viene a argumentar todo lo que estamos diciendo es que se está incrementando considerablemente el perfil de emprendedoras. Hay muchos más emprendedoras que emprendedores. ¿Por qué? Porque eso les impide, les facilita la conciliación de la vida familiar y laboral. O sea, yo me organizo y de acuerdo a cómo me puedo organizar, ya que en este caso la administración autonómica no me facilita esos servicios de proximidad, puedo trabajar desde el domicilio. De hecho, se están potenciando pues, lo que es venta online, el comercio electrónico, o sea, todo ese tipo de dispositivos frente a los graves problemas que nos encontramos cuando accedemos a puestos de trabajo, que aparte de estar más remunerados, pues no tengo recursos para poder hacer frente, recursos en cuanto a conciliación, claro está, familiar y laboral. ¿Cuál es la brecha salarial en Andalucía entre hombres y mujeres? Entre hombres y mujeres supone la brecha de hombres el 24%. ¿Las mujeres cobran el 24% menos que los hombres? La brecha, el 22, y pico por ciento, espera un momentito que vea la cifra. Para decírselo exacto, 11 puntos es superior la brecha salarial con respecto a la nacional. Si la nacional está este año 22,9%, casi un 38% la brecha salarial de Andalucía. O sea, las mujeres cobran un 38% menos que los hombres. Hay una diferencia, efectivamente. Y con respecto a las plazas residenciales, ¿a qué tipo de plazas se refiere y hay datos locales de la pérdida de estas plazas? Los datos locales son desoladores. 300 plazas residenciales ¿Desde cuándo? en los últimos 8 años. O sea, la ley de dependencia y autonomía personal lo que ha supuesto un desmantelamiento de las plazas residenciales. Porque, bueno, y en materia de discapacidad la ciudad prácticamente está año luz. Es verdad, vamos, y la provincia incluso, o sea que en plazas residenciales en materia de discapacidad, bueno, pues nos encontramos con verdaderos problemas, cuando además, cada vez, como bien sabéis, es que es inversamente proporcional a las necesidades y a los problemas que presenta la ciudadanía, porque, como bien sabéis, cada vez pues, se viven más años, hay menos índice de mortalidad y, por tanto, eso hace que se tengan más patologías, o sea, ¿eso qué hace? Porque se necesitan servicios especializados, ¿no? Y que además se pueda atender por los avances de la medicina en mejores condiciones y con mejores tratamientos. Luego, la supervivencia de las personas que sufren determinadas patologías es superior a lo que vivimos hace décadas. Y esos datos no se han tenido en cuenta a la hora de planificar acciones políticas como plazas residenciales en las ciudades, ¿no? O sea, que imaginar. En cuanto al retroceso de la situación que has comentado de la dependencia, el Gobierno Central os culpa a vosotros y vosotros, ¿de qué forma podéis explicar a la ciudadanía de que realmente esos recortes, a ver, me refiero a la Junta de Andalucía culpa a vosotros, ¿vale? Digamos que hay un desafío en cuanto a Pues mire, a mí me gusta tirar siempre de datos que además ustedes pueden ver perfectamente. Hay un dato estadístico, este cuadro que yo les doy es el incenso, donde aquí están todas las comunidades autónomas y ven las plazas residenciales que tienen por comunidades autónomas.
¿vale? Por índice de población y todo. Esto es un documento oficial, o sea, que aquí pueden verlo. ¿Por qué otras comunidades? Bueno, esto les puedo decir que hay comunidades que tienen un 25,44% de plazas residenciales frente al 8,43%. Algo está pasando, quizás en Andalucía pues no se están haciendo las cosas como debiese. Ni la prioridad es la atención a los ciudadanos, ni la prioridad es fomentar y promover la igualdad. Y para promover la igualdad, si estamos viendo que el principal problema que tenemos es la falta de conciliación de la vida familiar y laboral y que el perfil de mujer sigue siendo de cuidadora, pues imagínense, ya he dicho, vamos, les he comentado que la excedencia por maternidad es del 94% de los casos. O sea, las mujeres lo solicitan en un 94% de los casos y el permiso de maternidad, la baja maternal, es un 98% de los casos. O sea, que imagínense. Hablando de retroceso importante en cuanto a derechos sociales, ¿no? Por parte de... Efectivamente, o sea, que queda con el discurso que nos tiene acostumbrado el Partido Socialista, pues queda muy alejado de ese discurso. Podemos decir, con la cabeza muy alta, que nos vuelven a tomar el pelo, porque esto no corresponde con los datos oficiales que podemos ver en las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y es más, hay que decir, y a mí me gusta llamar a cada cosa por su nombre, tuvimos la primera ley de conciliación de la vida familiar y laboral en 1999, como gobierno del Partido Popular, y a fecha de hoy, ahora se está trabajando, y creo que se está trabajando muy bien desde el Ministerio, con la ley de corresponsabilidad compartida que ya se ha presentado por Borrador en Consejo de Ministros, porque es que aquí también hace falta que las administraciones públicas tengamos el mismo lenguaje que necesitamos en la calle de los ciudadanos o la ciudadanía, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver, como yo digo que tenemos la misma responsabilidad de uno y otro, si no hay nadie que me fomente, que me conciencie, me sensibilice sobre esas responsabilidades, ¿no? Al final es un trabajo de todos, ¿no? Y además estamos viendo como lo que beneficia a todos apostar por la igualdad, no solo ya en materia, es que eso nos facilita enormemente la cohesión social, ¿no? Y la atención también a nuestros hijos con esta dinámica que tenemos, nos facilita muchísimo más esa atención realmente con hábitos de vida mucho más propios del siglo XXI que de otra fecha, ¿no? Que es lo que parece que nos tienen acostumbrados, ¿no? Y vemos, y es curioso, ¿no? Las mujeres necesitan otro tipo de política social, me refiero al tejido asociativo, y creo que lo hemos demostrado cuando presentamos nuestro balance. Las mujeres participan hoy mucho más en actividades culturales y en actividades formativas. Apostar por la formación, apostar por la cultura, apostar por el futuro. Lo contrario no es apostar por el futuro. Y reducir las dificultades sociales, las reducimos cuando tenemos pues posibilidades formativas, culturales. Cuando no se dan esas posibilidades, difícilmente. Por eso le digo que la política de igualdad de la Junta está en el proceso. Esa política está pues, en el mismo momento que surgió en 1980 digamos, las políticas de igualdad, las políticas de participación activa de las mujeres. Seguimos ahí. A mí me encantaría poder decir otra cosa, pero como mujer tengo que decir que seguimos en la misma línea. Y yo creo que hay que abrir un abanico mucho más amplio para que las mujeres participen, no solo en los talleres de manualidades, sino en otro tipo de formación que les reporta mucho más y además que es lo que viene demandando, ¿no? Y hacerles partícipes de todas las actividades de la ciudad, ¿no? Un consejo, o sea, fomentar esa participación creemos que es fundamental. Poder hablar de tú a tú es importante. ¿Hay algún dato que indique el emprendimiento femenino? Sí. De cada nuevo emprendedor, ¿qué porcentaje es mujer? Pues es sorprendente, porque el 42% del emprendimiento está encabezado por mujeres. Y aunque no me gusta, pero bueno, digo esto a título informativo, no me gusta confundirme, pero en la mañana de hoy y dentro de nada inauguramos una jornada de la cátedra de la UCA, de la cátedra de ATA, precisamente por sobre emprendimiento femenino, ¿no? Heroínas del siglo XXI, héroes y heroínas del siglo XXI. Bueno, son datos impresionantes los que existen
sobre más formación que demanda la mujer, y así lo está demostrando, y el emprendimiento como gran yacimiento de empleo, ante las dificultades que he dicho anteriormente. Sí, perdón, saber si el 42, entonces más hombres, ¿no? No, normalmente hay otros sectores de la población que ni participan ni nada. ¿Sabes? Entre la gente que participa, el 42%, y creo que los hombres un 30 y pico por ciento. No tengo el dato porque esos son datos de impulso económico que, por respeto a mi compañero, aunque hay una transversalidad, pero no se lo solicité, porque él inauguraba estas jornadas que yo voy ahora, pero como bien saben, se encuentran fuera de la ciudad, trabajando por la ciudad, y bueno, nos ha jodido un poco, pero bueno, no tengo ningún tipo de problema por decirles cuántas personas se acercan, incluso luego si queréis se os facilito más, ¿vale? Si no lo queréis tomar, como siempre, abierto, ¿vale? Nada más, pues voy a pasar yo a contestar a Susana, obviamente. Bueno, en el día de hoy el Partido Popular de Jerez creo que es de vergüenza las declaraciones que Susana Díaz, como presidenta de la Junta de Andalucía y como secretaria general del Partido Socialista en Andalucía, ha hecho en relación a la alcaldesa María José García Pelayo. En primer lugar, queremos decirle a Susana Díaz que lo que le esperamos que conteste, esperamos con ansia que conteste de una vez, es todos los compromisos pendientes que tiene con esta ciudad. Ayer el Partido Popular denunciaba los compromisos en sanidad, no hace mucho los compromisos pendientes en educación, pero tenemos tantísimas cosas que la Junta de Andalucía le debe a esta ciudad. Le debe que nos conteste la rehabilitación de viviendas, le debe decirnos, como decía mi compañera y recordaba Isabel Paredes, los años que llevamos sin construir plazas públicas ni guarderías. Nos debe cerrar los servicios sociales, que nos deben dinero los servicios sociales, pero también nos debe plazas residenciales, como comentaba mi compañera Isabel Paredes. Nos debe construir la Ronda Sur. Años tras años seguimos esperando la única parte que le correspondía hacer a la Junta de Andalucía, como era la Ronda Sur, para terminar el anillo circular de la ciudad. Respuestas también piden en la zona rural. Todavía no tenemos la desafectación de las virtuarias, todavía no tenemos esa posible legalización, incluso nos han puesto pegas para la legalización de la Guareña. Seguimos sin saber nada de la Ciudad de la Justicia, del río Guadalete, de la estación depuradora de las aguas residuales del Portal, del punto limpio de San José Obrero, o cosas tan básicas y tan urgentes como es el inicio de las obras de la carretera de la Barca. Todos estos, por enumerar, son temas que Susana Díaz, en el tiempo que lleva como presidenta de la Junta de Andalucía, no ha dado respuesta. Eso es lo que los jerezanos están esperando de Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía. Pero hay otra cosa mucho más grave, y es que Susana Díaz, a día de hoy, mantiene a una imputada como directora general de su gobierno. Como sabrán, en el año 2012, Pilar Sánchez, imputada actualmente por 2 delitos, fue designada como directora del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales de la Consejería de Educación. Aún hoy sigue en su cargo. Que explique Susana Díaz por qué mantiene a una imputada como Pilar Sánchez como formando parte de su gobierno en Andalucía. Hay que recordar que el Partido Socialista en Jerez es Antonio Fernández y Pilar Sánchez. Eso es el Partido Socialista en Jerez. Y ella, no solo como presidenta de la Junta de Andalucía, sino como secretaria del Partido Socialista en Andalucía, tiene que dar explicaciones. ¿Por qué el Partido Socialista en esta ciudad es Antonio Fernández, imputado por 6 delitos en su gestión como consejero de Empleo, y Pilar Sánchez, imputada por 2 delitos en su gestión como alcaldesa de esta ciudad? Que nos lo explique Susana Díaz por qué mantiene a una imputada en su gobierno y por qué el Partido Socialista en esta ciudad solo se ha merecido a un consejero como Antonio Fernández, imputado por 6 delitos, y a una alcaldesa como Pilar Sánchez, imputada por 6 delitos. Uno de ellos,
y lo quiero recordar, como lo hemos recordado muchas veces, por su malísima y pésima gestión. No vamos a hablar ni tan siquiera del caso del PTA, que habrá noticias brevemente, pero sí quiero recordarles del desvío de los fondos del Plan E. 8,6 millones de euros. Pilar Sánchez está imputada por un desvío de fondos de 8,6 millones de euros. Y es por eso que el fiscal le pide 3 años de cárcel y 11,4 millones de fianza civil. Creo que Susana Díaz tiene que lavarse la boca para hablar antes de María José García Pelayo. La gestión de María José García Pelayo es impoluta, siempre dirigida al interés de los jerezanos, siempre luchando y peleando por el interés de los jerezanos, reclamando una y otra vez las deudas a la Junta de Andalucía. Cuando se ha tendido la mano a la Junta de Andalucía siempre hemos recibido una bofetada por parte de la Junta de Andalucía, y no voy a recordar todas las veces que la Junta de Andalucía nos ha mostrado esa bofetada a este gobierno que ha sido siempre leal con la Junta de Andalucía, pero sí decirle que Susana Díaz hoy en día no tiene autoridad moral para hablar de la alcaldesa Pelayo. Hoy en día mantiene una imputada en el gobierno de la Junta de Andalucía, y hoy en día el Partido Socialista de Andalucía no ha pedido perdón por tener a Antonio Fernández como consejero, ni por tener a la ex-alcaldesa Pilar Sánchez como alcaldesa imputada en 2 delitos. Creo que ante estas gravísimas declaraciones de Susana Díaz no le queda otra que, ya les digo, explicar por un lado todo lo que le debe a esta ciudad, todo lo que la Junta de Andalucía le debe a esta ciudad, pero sobre todo explicar por qué mantiene a imputados en cargos públicos, como este caso, Pilar Sánchez. Pero también recordarle, y hoy también se hacía eco, que de los 127 imputados en el fraude de los ERES en Andalucía, 41 son altos cargos de la Junta de Andalucía. 41. Y les doy más datos. De los 106 cargos públicos del PSOE imputados en procesos judiciales en el año 2011, 35 participaron en las elecciones municipales del año 2011. Es decir, 35 imputados fueron en las listas a las municipales del Partido Socialista en Andalucía. Y además de esos 35, 31 eran cabeza de lista, entre ellos Pilar Sánchez. Creo que Susana Díaz, como les vuelvo a decir, ni el Partido Socialista tienen autoridad moral para hablar de corrupción, para pedir explicaciones, cuando ellos todavía ni tan siquiera le han pedido perdón a la ciudad de Jerez ni a los jerezanos por la situación en la que nos dejaron la ciudad en el año 2011. ¿Y la alcaldesa no tiene previsto comparecer tal como han solicitado las personas? La alcaldesa en estos momentos, como todo el mundo sabrá, y además se ha mandado una nota de prensa en breve, se encuentra en Tánger trabajando por los jerezanos. Su máxima prioridad es y será todos los días el trabajar por los jerezanos. Está en ese encuentro con empresarios hispano-marroquíes buscando la mayor proyección empresarial de nuestra ciudad. Como podemos dar noticia a todas las cuentas, hace 2 semanas era con la Ciudad Europea del Vino, con ese foro internacional iberoamericano de empresarios del sector vitivinícola. Hoy está en Tánger en ese encuentro hispano-marroquí. La alcaldesa como ven, y como tienen que tener tranquilidad los jerezanos, está trabajando día y noche por el interés de los jerezanos, que es su máxima preocupación. ¿Y a su regreso tiene previsto comparecer o no lo considera oportuno? Su regreso pues lo marcará la agenda diaria como alcaldesa. Esto no es un tema que le va a afectar su trabajo, ni un día, ni un minuto. Ella mantiene su agenda total a su regreso la semana que viene y como la ha mantenido toda esta semana. Es decir, no ha variado su agenda en ningún momento, pero sobre todo, para que quede tranquilo, no ha variado ninguna de sus preocupaciones. Su preocupación es Jerez y tener futuro económico, futuro social y mayor libertades y derechos sociales para los jerezanos en su trabajo diario. Lo que quiero decir es que desde el Partido Popular y desde la alcaldía se considera que se ha dado respuesta a este tema. Estamos respondiendo todos los días desde el Partido Popular, consideramos que estamos respondiendo todos los días. Además, vuelvo a insistir en lo que llevo insistiendo 2 días. Es decir, ha sido un informe de la ODEP donde ni tan siquiera hay actuación judicial
prevista en contra de la alcaldesa o algún cargo público o técnico de este ayuntamiento. Es decir, cuando estamos hablando de un partido socialista de imputados, estamos hablando de un informe, de una investigación policial donde no se contempla ninguna actuación ni a técnicos del ayuntamiento ni a políticos de este ayuntamiento, entre ellos, no existe en la conclusión de ese informe actuación prevista contra la alcaldesa María José García Pelayo ni contra ningún miembro del ayuntamiento de Jerez. Por lo tanto, les digo, están más que claras las explicaciones, pero que si la ciudadanía lo sería necesario. Lo que no es de recibo es que el Partido Socialista, que tiene mucho de lo que dar explicaciones, venga a exigir algo de lo que no ha sido capaz en tantos años, sobre todo en estos 2 últimos años, de hacer. Todavía no nos ha explicado por qué Pilar Sánchez sigue siendo la directora general de la Junta de Andalucía y la Consejería de Educación.